Oíd palabra de Jehová. Vaya, con estas palabras tan potentes del profeta Oseas arranca la reflexión que vamos a desgranar hoy. Y es que es una frase de hace casi 3 milenios, pero que según el texto que analizamos resuena con una fuerza increíble hoy en día. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a sumergirnos en esta reflexión teológica del pastor Josué. Él se pregunta por una serie de errores garrafales que ve en nuestra sociedad y lo hace mirando todo a través del lente del prisma de esa profecía tan antigua que acabamos de escuchar. Así que este va a ser un poco el mapa del camino que vamos a seguir. Primero, veremos la queja, el diagnóstico del problema. Luego, iremos a la raíz, a ese vacío de respeto sagrado. Después, nos meteremos de lleno en los 3 grandes errores que se señalan. A continuación, la solución que se propone. Y para terminar, una parte de reflexión personal. ¡Vamos allá! Venga, profundicemos en el primer punto, una queja contra la tierra. Esto es interesante porque el texto no lo plantea como un simple análisis social, ¿sabéis? No, lo describe más bien como una especie de demanda divina, casi como si se abriera un caso legal contra una civilización que parece haber perdido sus cimientos morales. Vale, entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen, la causa raíz de esta fractura moral? Pues el análisis apunta a una cosa muy concreta, a un vacío fundamental, la ausencia de lo que se conoce como el temor de Dios. Pero ojo, que aquí hay que entender bien a qué se refiere. Temor de Dios puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero el texto lo deja clarísimo. No se trata de un miedo que te paraliza. Para nada. Habla más bien de una reverencia sagrada. Un respeto profundo que te hace reconocer que hay un orden moral más allá de tu propio yo. Es como aceptar que existe una brújula moral externa y no una que nos fabricamos a medida según nos conviene. Y claro, esta cita de Proverbios lo resume todo a la perfección. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta idea es el corazón del argumento. Esa reverencia no es solo una emoción, no, es el mismísimo cimiento de la sabiduría. ¿Y qué pasa cuando ese cimiento se viene abajo? Pues según el texto, la sociedad queda totalmente expuesta a cometer errores muy graves. Y eso nos lleva directos al siguiente punto. Vamos a ver cómo se ve, cómo se manifiesta en el día a día esa falta de fundamento. El análisis se centra en 3 grandes síntomas, en 3 errores garrafales que, según este enfoque, están de alguna manera moldeando nuestra cultura actual. El primer error: ya no hay verdad. Quizás este sea el que nos suena más a todos, ¿verdad? El texto sostiene que hemos entrado de lleno en lo que se suele llamar la era de la posverdad. Y fijaos en esta comparación, que es muy gráfica. Por un lado, tenemos la verdad con mayúsculas, una realidad objetiva, algo que nos sirve de ancla, que nos da estabilidad. Y por el otro, la posverdad, una realidad que se negocia, que es subjetiva, que se adapta a lo que nos funciona o a lo que nos gusta en cada momento. Es casi como si la verdad se hubiera convertido en un producto de consumo más. Deja de ser lo que es para convertirse en lo que queremos que sea. El texto utiliza la famosa escena de Pilato para ilustrar esto. Él pregunta, ¿qué es la verdad? Pero lo hace y se va, sin esperar respuesta. Esa pregunta lanzada al aire con indiferencia es un reflejo perfecto, según este análisis, de la actitud de nuestra sociedad, una especie de encogimiento de hombros colectivo ante la idea de que exista una verdad objetiva. Vamos con el segundo gran error que se señala: ya no hay misericordia. Y aquí el punto clave es cómo la misericordia de verdad ha sido sustituida por algo que el texto llama una simpatía estéril, algo superficial. La diferencia es fundamental. La misericordia, según se define aquí, es acción. Es algo que cuesta, que implica dar un paso hacia el dolor de otra persona, que perdona y restaura. En cambio, esa simpatía estéril es una emoción que pasa, es un discurso que no actúa. El ejemplo perfecto es el like en redes sociales. Nos hace sentir que hemos hecho algo, nos da una palmadita en la espalda, pero en realidad no nos exige nada. Y para que veamos la gravedad de esto, el texto rescata una imagen tremenda del profeta Mipeas. Faltó el misericordioso de la tierra, cada cual arma red a su hermano. Es la imagen de una sociedad donde la compasión real ha desaparecido y ha sido sustituida por el interés propio, por el sálvese quien pueda. Y con esto llegamos al tercer y último error que se diagnostica: ya no hay conocimiento de Dios. El texto lo describe como una especie de amnesia espiritual colectiva, como si hubiésemos olvidado algo esencial. Y de nuevo, el matiz es muy importante. No habla de ignorancia, de no saberse la lección, por así decirlo. Habla de una sustitución activa, de reemplazar el conocimiento de lo divino por lo que el texto llama mandamientos de hombres, la cultura, lo que está de moda, la opinión general, o simplemente poner al propio yo como la medida de todo.
Las palabras del Evangelio de Juan que vemos aquí resumen este drama a la perfección. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Es la idea de tener la respuesta justo delante y aún así no ser capaz de reconocerla, o lo que es peor, de no querer recibirla. Bueno, después de este diagnóstico, que la verdad es que puede sonar un poco sombrío, el análisis da un giro. No se queda solo en la queja, en la crítica, avanza hacia una posible solución. Y es muy interesante porque la solución que se propone no es un sistema, no es un programa, sino una persona. La propuesta es lo que el texto llama un círculo restaurador. Es como un proceso. Fijaos, todo empieza al abrazar a Jesucristo como la verdad. Desde ahí, nos dice el texto, se despierta de forma natural una misericordia genuina. ¿Por qué? Porque la verdad te hace ver a los demás de otra manera. Y, al poner en práctica esa misericordia, se llega a un conocimiento de Dios mucho más real, más profundo. Y así se cierra el círculo, restaurando esos 3 pilares que se habían perdido. Y esto nos lleva a la última parte. Aquí el foco cambia por completo. Pasamos de mirar a la sociedad, al gran panorama, a mirarnos a nosotros mismos. El análisis nos invita a hacer esto algo personal. Este es un punto clave. Todo este diagnóstico social, de repente, se convierte en un espejo. La idea es pasar del ellos al yo. Dejar de pensar en el problema de la sociedad y empezar a hacer un examen de conciencia personal. Y la primera pregunta va directa al corazón de nuestra relación con la verdad. En el día a día, ¿se sostiene la verdad aunque eso suponga rechazo o se prefiere la comodidad de adaptarse a lo que funciona o a lo que agrada a los demás? Una pregunta potente. La segunda pregunta nos saca de la teoría y nos lleva a la práctica, al terreno de la misericordia. El desafío es este. Más allá de sentir pena o compasión, ¿cuándo fue la última vez que eso se convirtió en una acción real, concreta, por alguien que lo necesitaba? Y para cerrar, el texto concluye con esta oración pastoral. Es una oración que en el fondo recoge toda la reflexión y la convierte en una petición, en un anhelo muy concreto. ¿La leemos juntos? Señor Jesucristo, tú que eres la verdad hecha carne, la misericordia en persona y el pleno conocimiento del Padre, perdónanos cuando negociamos tu verdad por comodidad. Restaura en nosotros el temor reverente, que en nuestro hogar, en nuestra congregación y en nuestra ciudad se vea que te conocemos, no solo en palabras, sino en obras de verdad. En tu nombre, oramos. Amén.